Tomen asiento, por favor. Y vamos a buscar de nuevo el libro de Ageo en el Antiguo Testamento, Ageo. Estamos para iniciar el segundo capítulo. Este pequeño libro es una serie de 4 mensajes proféticos que el Señor habló a través de Ageo en un espacio de 4 meses. Y lo que pasa para ustedes que posiblemente están aquí por primera vez o hace tiempo que no han estado con nosotros, un restante de judíos han regresado a Jerusalén de Persia con el propósito de reedificar el templo del Señor. Comenzaron bien, comenzaron con ánimos, comenzaron con materiales, con todo. Sin embargo, el enemigo los atacó y después de un tiempo se debilitaron y dejaron la obra. Mientras tanto, se establecieron en sus casas cómodas allí en Jerusalén, olvidándose en realidad de la obra del templo. Cada vez que alguien quería hablar del templo, decían, bueno, no es tiempo, que las circunstancias, que vamos a seguir orando, que algún día el Señor nos va a indicar un montón de cosas. Y el Señor levanta 2 profetas, Ageo y Zacarías, y les da el mensaje a ambos que ahora es tiempo. Este es el día para levantarnos y terminar esta obra de construir el templo. Entonces, este es el contexto. Hemos visto el primer mensaje profético en el primer capítulo. Y ahora, en el segundo capítulo, vamos a ver el segundo mensaje. Y el mensaje principal de lo que Ageo está diciendo es la necesidad de esforzarse, porque la gente ha sido una gente débil. Entonces, esto va a ser el enfoque del mensaje: esforzarse, cobrar ánimo, manos a la obra, todo esto. Y lo que nosotros vamos a ver de su ejemplo, vamos a ver si es posible aprender 4 costumbres prácticas para ser personas fuertes hoy en día. ¿Cómo hallar fuerzas para enfrentar desafíos extraordinarios? Y para eso necesitamos ser un pueblo fuerte. Tenemos que encontrar nuestras fuerzas en el Señor. Vamos a leer el pasaje. Vamos a comenzar aquí en el primer versículo. En el mes 7º, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Ahora, interesante observar que este mensaje se dirige a 3 grupos. Y es importante observar esto, porque si vamos a confiar en Dios para ser fuertes en todas las cosas, tenemos que entender que necesitamos las fuerzas del Señor en todas las áreas de la vida. Un problema que tenemos es que muchas veces tratamos de dividir la vida. Pensamos en la vida espiritual, lo que hacemos los días domingos, el día miércoles, posiblemente si somos muy súper espirituales, y entonces pensamos en el resto de la vida. Pero vamos a ver que Ageo hace un llamado a la fuerza en 3 dimensiones, porque la vida está conectada. Fuerza en los líderes civiles, porque aquí habla, en versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Es decir, que Zorobabel es el líder cívico, el gobernador. Él representa los líderes civiles entre el pueblo. Y luego pide fuerza en los líderes espirituales. Y después habla Josadac, el sumo sacerdote.
el líder espiritual, el líder religioso. Y luego habla al resto del pueblo en versículo 2, diciendo, es decir, pide fuerza en la comunidad de creyentes. Es necesario entender estas tres dimensiones: lo espiritual, lo cívico, la comunidad. Ahora, claro que nosotros hoy en día no vivimos bajo una teocracia como lo hizo Israel, pero hay un principio que podemos aprender. No debemos retirarnos de la sociedad para aislarnos de ella, sino que debemos integrarnos a la sociedad para ser sal y luz. Y francamente, muchas veces nosotros, los creyentes, los evangélicos, nosotros tenemos esta tendencia. Queremos retirarnos de la sociedad. Queremos formar nuestros imperios evangélicos. Queremos hacer crecer la iglesia con su colegio cristiano, con esto, con el otro, y a veces lo que hacemos es formar un mundo aparte del mundo, cuando en realidad la iglesia es un lugar a donde llegamos para aprender la Biblia, para animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, para salir de aquí al trabajo, a los estudios, a los vecindarios, a las familias, y representar al Señor Jesús en la vida, siendo sal y luz por todos lados. Esta es la necesidad. No ver la iglesia como fortaleza y vamos corriendo para escapar del mundo. No, llegamos acá para aprender, para crecer, para luego ir al mundo como embajadores del Señor Jesucristo. Entonces, Ageo está dirigiéndose a estos tres grupos. En la Biblia hay tantos ejemplos de la necesidad que tenemos de ser fuertes. La Biblia está repleta de amonestaciones a ser fuertes. Un pequeño recorrido. Vamos a comenzar en Deuteronomio, capítulo 21, por favor. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra como que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. En Josué, vamos a ver lo que pasó después. Josué, primer capítulo, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. También en versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el mismo capítulo, versículo 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. En el Nuevo Testamento también, porque aquí no estamos hablando solamente del mundo del Antiguo Testamento y las guerras y todo. En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 16, la misma cosa. Aquí dice Pablo en versículo 13, Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En Efesios, el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor. Luego, en 2 Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzándonos en el Señor, esforzándonos en su gracia. Capítulo 4, 2 Timoteo 4, versículo 17, al final de la vida de Pablo. Son sus últimas palabras escritas y dice en versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado, hablando de su encarcelamiento en Roma, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Aún en los días finales de su vida, Pablo sigue creciendo, aprendiendo, esforzándose. Interesante. Ahora, aquí vale hacernos la pregunta, ¿soy una persona fuerte? ¿De veras? No hablando físicamente, pero hablando espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. ¿Soy una persona fuerte? Si no, ¿por qué no? Y si no ahora, ¿cuándo? Porque podemos decir muchas cosas, podemos decir que, bueno, yo no entiendo lo que el Señor quiere aquí o allá, pero en cuanto a esforzarnos, creo que está claro que es la voluntad de Dios esforzarnos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo vimos acá? Y son unos pocos ejemplos de todos. Entonces podemos dudar la guía del Señor en esta área, la otra área, pero cuando se habla de lo que es esforzarnos, no hay duda. Es la voluntad del Señor. Y por lo tanto, si no eres persona fuerte, entonces debes crecer. Tienes necesidad de una transformación, porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Y en todas las áreas de la vida debemos manifestar la fuerza que Dios nos da, la fuerza que encontramos en Él, la fuerza que encontramos en su gracia, en el sitio de trabajo, en tu ética laboral, dando el ejemplo. Siendo el empleado ejemplar por los esfuerzos, por la honestidad, por la ética, por ser representante de Cristo Jesús. En tu círculo de amistades, propone ser el que resiste las tentaciones, el que controla su boca. Y siendo como Cristo en todo lo que dices y todo lo que haces. Esta es la meta. Así es la persona fuerte. La persona fuerte no es la persona jalada por aquí, por allá, porque los otros lo están haciendo. La persona fuerte es la persona que pone el ejemplo, establece el estándar en todo sentido. En tu familia, proponte ser aquel al que acuden los demás a buscar fuerzas. Vamos a fulano porque él es una persona fuerte. Esta es la voluntad del Señor. En tu vida personal, siendo fuerte, en tu carácter, tu integridad, tu autenticidad, en todo sentido. Entonces, por eso, nuevamente la pregunta, ¿eres una persona fuerte? Si no, ¿por qué no? Y si no ahora, dime cuándo. ¿Cuándo llegarás a ser una persona fuerte? Porque la oportunidad está. Ahí está la gracia del Señor, ahí está el Señor, estamos en el Señor. La fuerza bíblica es el resultado del proceso de crecimiento. De esto se trata el proceso del discipulado, como lo llamamos muchas veces. Y se puede ver, por ejemplo, en el caso de Pablo. Vamos a buscar Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, que narra
la historia de la conversión de Saulo, el fariseo, quien se convertirá en el apóstol Pablo. Pero tenemos que recordar que Saulo no se hizo Pablo de la noche a la mañana. Fue un proceso de muchos años, de crecimiento, madurando en el Señor. Y aquí en versículo 22, Saulo está predicando en Damasco poco después de su conversión. Y dice en versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Según los datos que tenemos en el Nuevo Testamento, comparando escritura con escritura, Pablo pasó entre 3 y 4 años en la ciudad de Damasco antes de volver a su ciudad natal, Tarso. Y ahí pasó mínimo de otros 10 años más antes de llegar a la iglesia en Antioquía de Siria, de la cual salió juntamente con Bernabé como los 2 primeros misioneros. Eso digo porque a veces damos la impresión de que uno recibe la vida eterna y esperamos que el día de mañana estés convirtiendo continentes a Cristo. Pero no es así. Es un proceso de crecimiento, pero tenemos que comenzar. Y por eso pregunto, si no eres una persona fuerte, entonces ¿por qué no? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Porque en algún momento tenemos que ser como Saulo y tenemos que dar inicio a este proceso. Ahora, no existe una sola manera para crecer. Cada persona es diferente, cada circunstancia diferente, cada época diferente, única. En nuestra iglesia saben que tenemos el estudio que se llama Direcciones, entre otras cosas más, para ayudarnos en las etapas iniciales de la vida. Pero no les voy a decir que es la única forma, que es lo mejor del mundo. No, es simplemente lo que el Señor nos ha dado aquí en este momento, para este día. Lo bíblico no son los materiales, sino el proceso. El proceso. Y en algún momento tenemos que hacer a un lado las excusas y pretextos y todo esto y decir que, bueno, ya me toca crecer. Ya es hora de decir que voy a comprometerme con el Señor, pero en serio. Y no ser como los judíos de aquel entonces, en los días de Ageo, diciendo, bueno, algún día estoy orando, algún día el Señor me va a indicar que tengo mucho que hacer, que esto, que el otro. No. El mensaje de Ageo y Zacarías también. Ahora mismo. Este es el día. Vamos a comenzar ahora. No podemos cumplir todo el día de hoy, pero lo que podemos hacer es tomar el primer paso. Y el día siguiente, el segundo paso. Y así es el proceso de crecimiento. Es un proceso. En 2 de Corintios podemos entender que Pablo, el apóstol, experimentó las mismas tentaciones y problemas y desafíos que nosotros hasta el día de hoy. De hecho, aquí en versículo 8 del primer capítulo de 2 de Corintios, Pablo está hablando de algunas de las cosas que experimentaba él juntamente con su equipo misionero, y dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Wow. Pablo fue empujado hasta el límite de sus fuerzas y más allá. ¿Cómo es eso? Más allá. Luego, en la misma carta, Pablo nos da el secreto. En capítulo 12, Pablo está hablando de este famoso aguijón en la carne que tuvo, y todos van a decir ¿y qué fue? Y yo les voy a decir no sé, nadie lo sabe. Algunos piensan que un problema de sus ojos, quién sabe, no sabemos. Pero sí fue un aguijón en la carne.
Y Pablo 3 veces oró que el Señor le quitara este aguijón, lo que fuera. Entonces, como resultado, vamos a comenzar en versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene que confiar en el Señor. Como vimos en Efesios, como vimos en Colosenses, entonces en esos momentos de debilidad, cuando Pablo dice, no, esto es más allá de mis fuerzas, magnífico, dice el Señor, porque así, Pablo, tendrás que confiar en mí, tendrás que esforzarte en mí y en mi gracia. Este es el secreto, saber lo que es buscar nuestro refugio, nuestros esfuerzos en el mismo Señor. En Efesios capítulo 6, lo que vimos hace poco, versículo 10, Efesios 6, 10. En este gran pasaje sobre la guerra espiritual, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y entonces va describiendo después lo que significa esto. Ser fuertes en el Señor es algo que se puede aprender. Si no fuera así, entonces Pablo no tendría derecho a decir lo que dice. Si Pablo nos da el mandato de esforzarnos en el Señor, es porque es posible. Es posible, pues. Es algo que podemos aprender. Por eso Pablo nos da como mandato esforzarnos en el Señor. En vez de hacer lo que hacen muchos, sentarse en un rincón y gritar, no lo aguanto, no lo puedo. No, puedes en el Señor. Puedes en el poder de su gracia. Todo se puede en Él. Y por eso la pregunta, si eres una persona fuerte, y si no, ¿por qué no? Porque tenemos al Señor, tenemos su gracia, ¿por qué no? Y si no ahora, entonces ¿cuándo? Podemos iniciar el proceso ahora mismo. Seguramente hay pasos que puedes tomar, decisiones que puedes tomar. Bueno, voy a hablar con Marco, voy a por fin entender lo que es crecer, lo que es pasar por direcciones o integrarme en un grupo, mi casa es tu casa o lo que fuera. O sea, hay tantas oportunidades para crecer. Ahora, hay una segunda costumbre muy práctica y es enfocarte en Dios y no en lo que a veces llamamos los buenos tiempos, pensando en el día de ayer. Y por eso en Ageo, nuevamente, capítulo 2, versículo 3, Ageo hace esta pregunta. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, el templo, en su gloria primera? Es decir, en los días de Salomón. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Sí. Ahora, Ageo está haciendo esta pregunta, creo yo, porque Ageo
quiere estar atento a la hora. No ayer ni mañana, sino el día de hoy. Y una característica interesante e importante en este libro de Ageo es el hecho de que Ageo tiene mucho cuidado para darnos fechas muy precisas de estos 4 mensajes proféticos que ha recibido de Dios para los judíos. Y en este caso, como vimos en versículo 1, este mensaje vino el día 21 del 7º mes, lo que corresponde para nosotros al 17 de octubre. Es importante porque es el 7º y último día de lo que llaman los judíos la fiesta de tabernáculos. Esto quiere decir que estamos apenas 3 semanas y media después del primer mensaje que vimos en el capítulo 1, que vino en el mes de agosto. Y la fecha es importante, les digo por qué. Porque Ageo sabe, y posiblemente otros de ellos si lo han estudiado, que es precisamente 440 años después de que Salomón dedicara el primer templo en toda su gloria. Y si quieres puedes leer ahí en Reyes y Crónicas la gloria del templo que hizo Salomón. Fue increíble lo que hizo Salomón. Y entonces Ageo pregunta que quién queda de los que recuerdan aquel tiempo glorioso antes de que fuera destruido por los babilonios. Y solamente unos pocos, solamente los mayores de 75 años, podrían decir que sí. Solamente los viejitos. Entonces Ageo está tratando de provocar esta comparación. ¿Cómo se compara? Pues no hay comparación cuando se trata de la gloria. Porque eso que hizo Salomón fue algo magnífico. Y ellos estaban luchando para hacer algo más o menos. Ageo tiene un objetivo. Él quiere enseñarles a vivir en el presente. ¿Cómo lo ves ahora? El Señor no te pide vivir con la fe de Abraham. El Señor no te pide andar con el poder de Pablo. El Señor no te pide escribir la mitad del Nuevo Testamento como lo hizo Pablo. El Señor no te pide predicar a millones como a Billy Graham o alguien así. El Señor te pide ser lo que eres, lo que el Señor te ha hecho. Muchos pastores tienen esta lucha porque quieren tener la iglesia más grande, más magnífica, que más esto, que el otro. Mira, si el Señor quiere darte una iglesia de 50 personas, lo importante es ser fiel y ser lo que el Señor quiere. Porque solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero hay pobres pastores ahí en los pueblos que quieren tener una iglesia de 5,000 personas y tan solo viven 500 en el pueblo. Entonces sacan estas comparaciones y la culpa y esto que no, y no pueden enfocar lo que el Señor les ha dado ahora y la necesidad de esforzarse ahora en lo que el Señor les ha dado. Y este pueblo necesitaba tener ojos que vieran la gloria venidera, que es aún mayor que la de Salomón. Porque cuando llegamos al versículo 9, vamos a adelantarnos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Es decir, en vez de llorar y llorar porque no es tan grande, no es tan lujoso y no es tan fino como el templo de Salomón, que no hay tantos sacrificios, que no tantos animales. No, mira, dice Ageo, no has visto nada. Algunos de ustedes, unos pocos, pueden recordar lo que fue. Y fue magnífico. Claro que sí. ¿Y lo que tenemos ahora? No tanto. Pero es lo que tenemos. Es lo que el Señor nos ha dado. Es la responsabilidad que tenemos a la mano. Y les digo que algún día este templo será otro. Porque vendrá Mesías. Y en aquel día la gloria de este lugar será mucho más que aún la gloria que tuvo en los días de Salomón. Esta es la perspectiva que tenemos necesidad nosotros. Porque algunas veces permanecemos enfocados en los buenos tiempos pasados, en lugar de enfocarnos en nuestro buen Dios y lo que Él nos pide. Dios tiene su pueblo en cada época, en cada lugar. A algunos les toca vivir en un tiempo de avivamiento. Otros son como Noé o como Jeremías, predicando fielmente todas sus vidas sin nada. Nadie les escuchaba. Nadie. Pero fielmente ahí estaban predicando. ¿Por qué? ¿Porque no tenían tanta fe como Billy Graham? No. Porque el Señor los había puesto ahí. Porque son los siervos del Señor. Y su responsabilidad fue ser fiel. Ser fiel en el momento. En Mateo capítulo 6 hay un pasaje que citamos muchas veces. Por supuesto, es parte del Sermón del Monte. Y es el versículo 33 en que estoy pensando cuando el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Pero no dice amén. Sigue. Y muchas veces no leemos el capítulo o el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor te ha puesto hoy aquí. Ha prometido proveer todo cuanto necesitas. ¿Por qué estás pensando en el pasado? ¿Por qué estás pensando en el futuro? El Señor te ha dado una responsabilidad hoy. Hoy. Todo lo bueno, dice Santiago, proviene de Dios. Por tanto, estaré agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en el pasado y por todo lo que está haciendo en el presente, y confiaré en Él también por las cosas mejores que están por venir. Es una perspectiva eterna la que necesitamos. Una tercera costumbre es aprender los elementos de la fuerza. Versículo 4. Versículo 4, por favor. Tenemos que confiar en Dios en todas las áreas de nuestras vidas para ser fuertes. Tenemos que enfocar en Dios y no en los buenos tiempos pasados ni nada, en Él. Versículo 4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles son los elementos de una persona fuerte? ¿Cuáles son los elementos de la fuerza?
Uno es practicar, fíjense, practicar la presencia de Dios. Aquel que dice, yo estoy con vosotros, versículo 4. Oh, me suena, porque Mateo capítulo 28 es parte de la gran comisión. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos la misma promesa. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No lo puedo, no lo aguanto. Dios está con nosotros. El mismo Dios que estaba con Ageo, el mismo Dios que estaba con Abraham, el mismo Dios que estaba con Daniel, con Jonás, con todos, con Jesús, con Pedro, con Pablo, está con nosotros. Y aquí estoy con vosotros todos los días. Todos los días menos martes hasta el fin del mundo. No, todos los días. Todos los días. Porque va a la playa el día martes el Señor. No, todos los días. Todos los días estará con nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es practicar su presencia. Es decir, en cada momento, practicar su presencia, entender lo que hemos dicho antes, que nosotros como creyentes tenemos la capacidad para vivir en dos dimensiones a la misma vez, en la tierra y en los cielos, practicando la presencia del Señor. Esto es adoración. No es tan solo cantar, es bueno cantar, pero algunos no pueden cantar, lo siento mucho, pero lo que pueden hacer es practicar la presencia del Señor y adorar. Y no tienes que ser cantante profesional como algunos para poder adorar. Ellos nos pueden dirigir, gracias al Señor, poner el ejemplo. No todos pueden predicar, pero algunos tienen que hacerlo. No todos pueden enseñar, pero algunos tienen que enseñar. Pero todos podemos adorar. Y es algo que tenemos que practicar en cada momento. Ahora, otro elemento es dominar la palabra de Dios, porque el versículo siguiente, versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo lo sabemos? Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Yo les digo, Cristo está con nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice, aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la verdadera adoración nunca puede separarse de la palabra de Dios. Y aprendemos a ser fuertes y a ver lo que antes nos estaba oculto cuando aprendemos a vivir según las promesas de la Biblia. Estuvimos hablando de esto un poco el domingo, pero en 2 de Pedro capítulo 1, estos versículos 3 y 4, no sé cuántas veces los he leído, y cada vez me dejan pensando. Son tan formidables que sinceramente no capto todo. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la espiritualidad, no. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, no según el conocimiento de la Biblia. Qué bueno tener la Biblia, pero decir que todo lo que necesitamos la Biblia y no necesitamos nada más es una mentira. Satanás tiene la Biblia y entiende más de la Biblia que tú y yo. Necesitamos también al Espíritu Santo.
necesitamos también la presencia del Señor, porque la meta no es, fíjense, la meta no es conocer la Biblia, la meta, según este versículo, es conocer a aquel, conocer a Dios, conocer a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Mediante la Biblia. La Biblia es el instrumento, la herramienta que Dios nos ha dado para conocer a Él. No adoramos la Biblia, adoramos a Dios. Esta Biblia contiene las palabras del Señor y cada palabra es pura. Esta Biblia no es Dios. Son las palabras de Él. Son las palabras que nos conducen a Él. Y por eso dice en versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El séptimo día de la fiesta de tabernáculos no solo les recuerda de la dedicación del templo de Salomón 440 años antes, sino que también les recuerda cómo Dios les había dado provisión en el desierto cuando vivieron esos 40 años luego de la salida de Egipto. Y Dios estaba con ellos todos los días. Y si Dios pudo cuidar de los israelitas en aquel entonces, Él también podría cuidar de ellos ahora. Ese es el mensaje de Ageo. Y este es el sentido de lo que Ageo 2:5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Pero ¿cómo puede saberse? ¿Cómo puede saberse esto sin conocer la palabra de Dios? Es imposible. ¿Cuántas cosas que tienen relevancia e impacto inmediatos para los desafíos que enfrentas en tu vida hoy están esperando que las descubras en la Biblia? Pero ahí estás gritando, no puedo, no lo aguanto, ayúdame a alguien, auxilio, cuando aquí están las promesas grandes y preciosas que no sabes que están y no sabes cuáles son. ¡Qué tragedia! Por eso no eres una persona fuerte, porque la persona fuerte entiende las palabras. Anoche, cuando estuvimos orando en el ministerio de oración, y algunos de ustedes estuvieron, una de las cosas que hicimos fue pensar en esto, que cuando oramos, como hablamos también en Nehemías el domingo, es para hablar con Dios acerca de lo que Él ha dicho. Señor, tú has dicho esto, tú has dicho el otro. Así dice tu palabra. No es para manipular, no es para convencer, es para descubrir cómo es que las palabras del Señor tienen aplicación para nosotros. Y este mismo versículo 5 nos enseña también un tercer elemento que se necesita en la vida fuerte. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Si tú eres seguidor de Cristo, sentirlo o no, entenderlo o no, si tú eres seguidor de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios vive en tu ser. Punto. No tienes que hacer nada. No puedes ganarlo, no puedes perderlo. Puedes apagarlo. Puedes pegar, quitar su capacidad para darte poder, pero siempre está.
Y por eso nunca, jamás debemos ceder al temor. Y podemos esforzarnos y ser fuertes, como hemos visto, como estos mandamientos. Cuando permitimos que el espíritu del temor o el espíritu del desánimo nos controle, entonces podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. No estamos llenos del Espíritu Santo porque hay otros espíritus que nos están controlando. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, entonces no hay espacio para estos otros espíritus. No es tan complicado. Por eso necesitamos ser controlados siempre por el Espíritu Santo. Ahora, una costumbre práctica más, según el ejemplo que vemos aquí en Ageo, y es mirar lo que será y no tan solo lo que es. Tenemos que enfocar el momento, pero también tenemos que mirar lo que será. Y por eso en versículo 6, a continuación, dice Ageo, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo que hemos de temer a Dios en lugar de temerle al futuro, que muchas veces lo hacemos. Y por supuesto hay un elemento profético muy fuerte en estas palabras que miran hacia la venida del Mesías para establecer su reino aquí en la tierra. Esta frase que tenemos aquí en el versículo 7, el deseado de todas las naciones. Observen que deseado es con mayúscula. ¿Por qué? Porque los traductores entienden que es una profecía de la segunda venida del Mesías. Este deseo de todas las naciones solo puede cumplirse en él, el Mesías. Aunque la gente de las naciones en aquel entonces, por supuesto, no lo saben. El mundo podrá ser trastornado, pero dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, que nosotros pertenecemos a un reino que no puede ser movido. Nuestro tiempo en la tierra es breve, pase lo que pase. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Eso es lo que vimos en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 11, hace no mucho. Y por eso tenemos que mirar lo que será como si afuera. Por eso cuando están hablando de todos los problemas en el mundo, las guerras, que las enfermedades, que esto, que no sé qué, bueno, es cierto, son realidades y son importantes y hemos de hacer lo que podemos hacer según la voluntad del Señor hoy en día, esforzándonos y todo esto, pero, no tengo que descontrolarme, no tengo que ceder al temor, porque yo pertenezco a un reino que no puede ser movido, que se verá al venir el deseado de todas las naciones. No importa si la tarea es pequeña o grande, complicada o sencilla, Dios sigue siendo el Rey. Suya es toda la plata, suyo es todo el oro. ¿Saben qué? Alguien hizo cálculos hace poco.
hablando del arca del pacto, porque habían de cubrir el arca del pacto de oro. Solo el oro para cubrir el arca vale más de 150 millones de dólares de hoy para este pueblo en Jerusalén, que no tenían mucho. No estamos hablando de los días de Salomón, estamos hablando de los días de Ageo. Lo hicieron por la gracia de Dios, esforzándose en él. Aunque Herodes después remodeló este templo de los días de Ageo y Esdras y todos aquellos, y lo convirtió en un edificio asombroso, no es nada en comparación del templo que habrá de venir. En Ezequiel capítulos 40 a 48, Ezequiel lo ve, y es formidable este templo que vendrá. Entonces nosotros tenemos que pensar en ese templo. A cada rato alguien dice, no, es que los judíos descubrieron esto, que el otro en Jerusalén, y van a comenzar a construir el templo. Está bien. Ojalá. Sinceramente está bien, porque hagan lo que hagan, será el rey que va a construir el templo venidero. Y será como nada que hemos visto. Será increíble. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te ve a ti y cuando Dios me ve a mí, Él ve lo que seremos, no lo que somos. No, yo soy tan débil que esto, que lucho, que yo también. Pero estoy aprendiendo a esforzarme y cobro ánimo porque yo sé que cuando Dios me ve, no me ve como soy, me ve como seré. Cuando Jesús primero conoció a Simón, hijo de Jonás, lo vio y dijo, no, tú serás Pedro, roca. Esta persona tan inestable, esta persona tan insegura, el Señor desde un principio lo veía como una roca. Estaba leyendo el otro día en Números, cuando Barak contrató a Balaam para maldecir a Israel, y el Señor no se lo permitió. Y cuando Balaam quiso maldecir a la nación de Israel, fíjense, toda esta generación andaba muriéndose en el desierto por su falta de fe y por su pecado. ¿Y sabe lo que dijo el Señor a través de Balaam? Yo no veo ninguna iniquidad en ellos. Yo no veo ninguna iniquidad en ellos. Porque Dios estaba viendo lo que será, no lo que es. Ya es tiempo vivir como seremos cada día más. Y no llorar por lo que fue o lo que somos. Tenemos que esforzarnos. ¿Eres una persona fuerte? Si no, ¿por qué no? Y si no ahora, ¿cuándo? ¿Practicas la presencia de Dios? ¿Conoces la Biblia? ¿Estás comprometido a aprender la Biblia? ¿Qué pasos tomarás? Comenzando hoy. Padre Santo, gracias te damos por este ejemplo de Ageo. Señor, es un tiempo tan desconocido a veces cuando pensamos en los días de Abraham y Moisés, Josué, Daniel y todos los grandes héroes de la Biblia. Señor, te confesamos que muchas veces ni pensamos en pobre Ageo ni Zacarías y cómo los usaste
en un tiempo bastante difícil. Señor, perdónanos cuando nosotros queremos ser algo que no lo somos, en vez de descubrir lo que tú nos has hecho hacer. Señor, enséñanos cómo esforzarnos en ti y en tu gracia, aprendiendo, aplicando, viviendo estas lecciones que hemos visto. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.